nombre es Leonor Guzmán. Tengo 62 años. Esa mañana estaba en la cocina untando mantequilla en una rebanada de pan tostado, cuando escuché la voz de Alejandra desde el pasillo. Hablaba por teléfono en altavoz con ese tono brillante y profesional que usaba para las llamadas de trabajo. El sábado por la noche en el restaurante La Hacienda, en el centro de Querétaro, dijo: «Sí, solo familia. Los padres de Gabriel van a estar encantados». Soltó una risa corta, segura. Me detuve con el cuchillo suspendido sobre el pan. «Solo familia». Por un momento pensé que debía incluirme a mí también. Pero algo en su tono rápido y seguro hizo que un nudo se formara en mi pecho. Alejandra apareció en la puerta con el cabello aún húmedo de la ducha y un saco colgado en el brazo. «Buenos días, mamá», dijo rápido con una sonrisa que no llegaba a socanar sus ojos. «Voy tarde». «Buenos días», respondí viéndola verter café en un termo, revisar su celular y lanzar un beso al aire cerca de mi mejilla. «¿Día importante?», pregunté. Asintió distraída. «Sí. Solo reuniones». «Ah, y Gabriel pasa por mí a las 6. Tenemos un evento esta noche». «¿Qué evento?», pregunté con suavidad. Parpadeó ya casi en la puerta. «Oh, la cena. Por el ascenso». Su voz se suavizó un segundo, luego volvió a apresurarse. «Es algo pequeño, solo familia. Llegaré tarde». Antes de que pudiera responder, se fue. Sus tacones resonaron en el porche y la puerta principal se cerró de golpe. La casa quedó en silencio. El aroma del café flotaba mezclado con el olor a lluvia y un toque dulce de su perfume. Me senté a la mesa, el pan intacto, tratando de convencerme de que no lo había dicho como sonó. Solo familia podía significar cualquier cosa. Tal vez asumió que yo sabía que estaba incluida. Tal vez hubo un malentendido. Las horas pasaron despacio. Limpié, leí unas páginas de una novela vieja y miré mi celular de reojo. A las 5 el cielo se tornó gris oscuro, la lluvia rayando las ventanas como hilos plateados. Alejandra no mandó mensaje. Gabriel tampoco. A las 6:30 escuché el auto de Gabriel estacionarse afuera. Entró oliendo a colonia y lana húmeda con una expresión alegre. «Buenas noches, Leonor», dijo dirigiéndose al espejo junto a la puerta para pasajustar su corbata. «¿Puedes creer lo rápido que pasó esta semana? La cena de ascenso de Alejandra. Es esta noche, va a estar buena». Me sonrió a través del espejo. «Se lo ha ganado a pulso. Merece celebrarlo». Asentí. «Sí, así es». «No nos esperes despierta». «Va», agregó con naturalidad tomando sus llaves. Se giró para irse, pero se detuvo y abrió el refrigerador. «Oh, hay albóndigas de anoche. No dejes que se echen a perder. Qué lástima sería». Cerró la puerta, me dio un gesto rápido y se fue antes de que pudiera decir algo. Me quedé ahí un buen rato escuchando la lluvia golpear el tejado. A través de la ventana vi su auto alejarse, las luces delanteras brillando débilmente en la llovizna hasta que desaparecieron. La cocina estaba demasiado limpia, demasiado silenciosa. En el mostrador estaba el plato que mencionó cubierto con aluminio con una nota en la letra de Alejandra mamá albóndigas. «No me esperes». Apagué la luz y me recargué en el marco de la puerta. El único sonido era el zumbido suave del refrigerador, constante e indiferente. Afuera la lluvia seguía cayendo. El eco de sus risas aún flotaba cuando la puerta principal se cerró con un clic. Me quedé en el umbral con una mano en el marco viendo cómo su auto avanzaba lentamente por la calle mojada. La voz de Gabriel resonó débilmente a través de la llovizna alegre sin pensar. «No olvides las obras, mamá». Las palabras me golpearon antes de que pudiera prepararme. Sonreí porque eso es lo que me había entrenado a hacer cuando algo dolía, convertirlo en algo inofensivo, algo cortés, pero mis manos temblaban y las apreté para calmar el temblor. Afuera la lluvia se suavizó en una bruma, dejando el aire frío y limpio. Vi las luces traseras de su auto girar en la esquina rojas, desvaneciéndose en gris. Luego nada. El silencio que siguió se sintió demasiado pesado para una casa tan pequeña. Cerré la puerta despacio y me recargué en ella.
El calor que alguna vez vivió en este lugar parecía haberse ido con ellos. Antes pensaba que la risa era el latido de un hogar. Ahora no estaba segura de qué lo mantenía vivo. En la cocina la luz sobre el fregadero parpadeaba. El zumbido del refrigerador llenaba el espacio como estática. En el mostrador el plato cubierto de aluminio reflejaba la tenue luz amarilla. Lo destapé 2 rebanadas de albóndigas salsa cuajada, una cucharada de puré de papa. Comí de pie. No porque tuviera hambre, sino porque sentarme se sentía demasiado formal para algo tan pequeño. El sabor era insípido, comida hecha sin memoria, algo para llenar un espacio, no para nutrirlo. A la mitad dejé el tenedor. La ventana sobre el fregadero mostraba solo mi reflejo y el contorno de la lluvia contra el vidrio. Ya no me veía como yo. Mi cabello se había vuelto plateado tan lentamente que apenas lo noté. Mis manos estaban más ásperas ahora, la piel de mis muñecas pálida y delgada. No había nadie para decirme que lucía cansada. Enjuagué el plato y lo dejé secar en el escurridor. El reloj de la cocina marcaba el tiempo lo bastante fuerte como para llenar el silencio constante e indiferente. Pensé en los años en que las noches significaban algo. Antonio leyendo el periódico mientras yo terminaba de calificar ensayos a Alejandra en la mesa, practicando su ortografía. También hacíamos albóndigas entonces. Sabían mejor de alguna manera. Después de que Antonio murió, Alejandra insistió en que me mudara con ella y Gabriel. Será más fácil para todos, dijo. No tendrás que preocuparte por la casa ni el jardín. Y acepté pensando que era una muestra de cariño. En ese entonces, vivir juntos se sentía como familia, cenas compartidas, risas compartidas, duelo compartido. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Me convertí en parte del fondo, esa presencia que la gente olvida notar hasta que los platos están sucios o la ropa se acumula. ¿Cuándo empezó mi vida a reducirse a esto? Cuartos silenciosos y cenas a medias. Intenté recordar la última vez que alguien me preguntó qué quería. No pude. A las 8 la lluvia volvió a ser constante, tamborileando suavemente contra las ventanas. Me senté en la sala con la lámpara encendida, tejiendo unas filas de una bufanda que había comenzado hace semanas. El sonido de la lluvia solía calmarme, pero esa noche solo hacía que el vacío sonara más fuerte. Cada crujido de la casa me recordaba que ya no era mía. No realmente. Mi nombre podría estar en la escritura, pero el espíritu del lugar había cambiado. Ya no me escuchaba. Alejandra había llamado a esta casa el hogar de nuestra familia. Lo decía con tanto orgullo cuando sus amigos venían presumiendo los pisos de roble viejo, los muebles hechos a mano por Antonio hace décadas. Siempre usaba nuestro, aunque nunca pagó un peso por ella. No me importaba entonces. Pero ahora esa palabra resonaba diferente en mi cabeza, como un pequeño robo que había permitido. El reloj dio las 9. Apagué la lámpara y me quedé junto a la ventana. Afuera el farol brillaba contra los charcos, y en su reflejo vi 2 figuras borrosas, Alejandra y Gabriel, caminando juntos bajo un paraguas riendo. Era solo un recuerdo, pero se sentía tan cerca que casi podía tocarlo. Cerré las cortinas. Arriba sus cuartos estaban oscuros, intactos desde que se fueron. Caminé por el pasillo tocando las paredes ligeramente al pasar, como quien se despide sin querer hacerlo. En el cuarto de lavado una canasta con camisas de Gabriel esperaba ser planchada. Las miré un momento antes de apagar la luz. Que se arruguen, pensé. De vuelta en mi cuarto me senté en el borde de la cama y escuché la lluvia contra el tejado constante e interminable. Entre el tic-tac del reloj y el sonido del agua, un pensamiento se formó silenciosamente. Sin enojo, algo tenía que cambiar. Mañana decidí despertaría temprano. Caminaría por el centro de Querétaro. Tal vez pasaría por la biblioteca. Haría algo que fuera mío otra vez. No era una rebelión. Era un comienzo. La noche siguiente la casa seguía cargada con el silencio que dejaron atrás.
Regresé de la biblioteca con una bolsa de libros prestados y un frío en las mangas del abrigo. La luz de la cocina zumbaba débilmente al encenderla. En el segundo estante estaba el mismo plato de albóndigas envuelto en aluminio, esperando como un recordatorio de todo lo que no quería pensar. Destapé el aluminio, lo calenté y puse la mesa para una. Se sentía extraño, casi formal, pero lo hice de todos modos. Cuchillo a la derecha, servilleta doblada con cuidado, vaso de agua lleno hasta la mitad. Los pequeños rituales hacían que el silencio se sintiera menos como un castigo. Al sentarme la silla frente a mí, llamó mi atención. Durante años esa silla fue de Antonio. Se sentaba allí después del trabajo leyendo el periódico, golpeando su pluma contra la mesa, mientras me contaba historias de los clientes en la ferretería. Su risa llenaba cada rincón de esta habitación, grande, redonda, sin vergüenza. Una risa que salía del pecho. Ahora el único sonido era el zumbido tenue del refrigerador y la lluvia presionando suavemente contra las ventanas. Di un bocado a las albóndigas. Estaban frías en el centro. Mastiqué despacio, tragué y volví a mirar la silla. El cojín estaba aplastado por el desuso, el respaldo ligeramente inclinado, por donde Antonio solía recargarse demasiado. Casi podía verlo allí con la cabeza hacia atrás, sonriendo por algo pequeño y cotidiano. El dolor que venía con el recuerdo ya no era agudo. Era lento, familiar, como un eco que finalmente se había cansado. Dejé el tenedor y lo dije en voz baja al aire quieto, casi con miedo de escucharlo en voz alta. Esto ya no es hogar. Después de que Antonio murió, todo en la casa pareció ralentizarse. Los relojes seguían marcando el tiempo, pero el tiempo mismo se sentía diferente, demasiado amplio, demasiado silencioso, como una habitación después de que los invitados se han ido. Intenté mantenerme ocupada reorganizando cajones, limpiando el cobertizo, contestando llamadas que no quería responder. Pero cuando llegaba la noche, el silencio se volvía insoportable. Despertaba a las 2 o 3 de la mañana buscando a que Antonio al otro lado de la cama, mi mano cayendo en la fría hendidura donde solía dormir. Alejandra vino una semana después del funeral. Se movió por la casa con una especie de propósito nervioso, abriendo alacenas, bajando cortinas, tirando el tubo de pasta dental, a medio usar junto al fregadero. «No deberías estar sola aquí», dijo suavemente poniendo una mano en mi hombro. «No por ahora. Ven a quedarte con nosotros. Solo hasta que estés lista». Su voz tenía la misma certeza que solía tener la de Antonio cuando quería protegerme. Asentí porque era más fácil que discutir. Me dije que solo serían unas semanas, tal vez un mes, hasta que el dolor se suavizara y pudiera pensar con claridad. Empaqué unas maletas y dejé la casa que construimos juntos, sin mirar atrás. Las primeras semanas con Alejandra y Gabriel fueron casi tiernas. Alejandra preparaba té por las mañanas mientras yo leía en el porche. Por las noches hablaba de su trabajo, de cómo quería comprar una casa más grande algún día. Gabriel bromeaba diciendo que la cafetera nunca funcionaba bien, a menos que yo estuviera cerca. Se sentía como sanar. Cociné cenas para ellos, lavé platos, planché algunas camisas solo para sentirme útil. Me dije que estaba contribuyendo, no reemplazando lo que ya tenían. Pero la bondad tiene una forma de endurecerse en hábito. Para el tercer mes, el ritmo cambió. Las horas de Alejandra en la firma se alargaron y Gabriel comenzó a dejar notas en el refrigerador. «Puedes comprar leche. Recoge la tintorería si sales». Eran cosas pequeñas, nunca exigencias, pero se acumulaban como cortadas de papel. No me importaba, no realmente. Estaba agradecida por tener un propósito. Eso me decía a mí misma. Es familia. Las noches volvieron a ser más silenciosas. Alejandra empezó a trabajar durante la cena y Gabriel comía frente al televisor. Yo esperaba a comer hasta que terminaran limpiando platos que no eran míos. A veces Alejandra me agradecía. A veces solo suspiraba distraída y decía, no tenías que hacer todo eso. Pero me dejaba seguir haciéndolo. Cuando nació su primera hija, una pequeña llamada, Teresa, la casa se llenó de vida otra vez.
Por un tiempo todo se sintió cálido y completo. Alejandra me entregaba a la bebé antes de irse al trabajo diciendo: «Solo unas horas, mamá». Eres la única que la calma. No le dije que mis rodillas dolían de estar de pie todo el día, o que mis ojos ardían por la falta de sueño. No quería sonar desagradecida. Después de que Teresa cumplió 2 años, dejaron de agradecerme por completo. Cuidarla se convirtió en una suposición. Dejé de ir a la biblioteca, luego a la iglesia, luego a cualquier lugar que no fuera el supermercado. El pequeño mundo que había intentado reconstruir después de la muerte de Antonio se redujo a una calle, una cocina, una familia que no era mía para conservar. Recuerdo una tarde parada junto al fregadero mientras la lavadora zumbaba. Alejandra entró con su traje revisando su celular. «Nos estamos quedando sin comida», dijo. «Puedes pasar por el súper mañana». «Ah, y las camisas de Gabriel necesitan plancharse». Asentí automáticamente. Entonces levantó la vista sonriendo débilmente. «Realmente mantienes esta casa en pie, mamá. No sé qué haríamos sin ti». Las palabras pretendían ser agradecimiento, pero algo en ellas se sentía mal, como un elogio que le das a un empleado después de una semana larga. Besó mi mejilla y salió apresurada. Me quedé allí un rato con las manos húmedas, el olor a detergente y vapor llenando la habitación. Pensé en Antonio entonces, en cómo llegaba a casa oliendo a aserrín, en cómo bailábamos en la cocina con la radio baja. Nuestra casa era pequeña, pero era nuestra. Recordé la luz del porche que él mismo instaló, la que parpadeaba cuando el viento venía del río. Esa casa se sentía viva. Una noche, tal vez un año después de mudarme, mencioné regresar solo para revisar las cosas. Tal vez pasar un fin de semana allí. Alejandra frunció el ceño. «Mamá, esa casa es demasiado grande para ti ahora. Es vieja. Cruje. ¿Estás mejor aquí con nosotros?» Gabriel asintió. «Además, extrañarías a Teresa». Sonreí y dije que tenían razón, pero la verdad era que no sabía si la casa me extrañaba o si ya me había olvidado. Los años pasaron silenciosamente. Pagué cosas pequeñas sin darme cuenta. Comida aquí, una factura de luz allá. Mi pensión cubría la mayor parte, y no lo pensé 2 veces. Era más fácil así. Más fácil seguir agradecida, mantener la paz. Cada vez que pensaba en irme veías a Teresa corriendo hacia mí con los brazos abiertos gritando: «¡Abuela!». Eso bastaba para hacerme quedarme un mes más. Luego otro. Luego años. Es extraño cómo una vida puede desvanecerse lentamente sin que nadie lo note. Das un poco, luego un poco más, hasta que no queda nada que sea realmente tuyo. Y para cuando lo notas irse, ya no se siente como libertad. Se siente como traición. Era viernes por la noche cuando Alejandra decidió organizar una cena para los padres de Gabriel. Quería que todo fuera sencillo pero elegante, lo que significó que pasé el día planeando. Un menú de 3 tiempos, planchando manteles y puliendo las copas de vino que no habían visto la luz desde Navidad. Alejandra bajó justo antes de las 6, con el cabello recogido en suaves ondas, su perfume flotando en el aire como una aprobación. «Mamá, no tienes que exagerar», dijo echando un vistazo a la comida que había preparado: pollo asado, verduras rostizadas, un pay de limón, enfriándose en el mostrador. Su tono era casual, pero podía escuchar el alivio debajo. No tendría que mover un dedo. Los padres de Gabriel llegaron con una botella de vino tinto y esas sonrisas practicadas de quienes están acostumbrados a ser atendidos. Gabriel me dio un rápido asentimiento antes de tomar sus abrigos. Alejandra los guió al comedor, su voz brillante y performativa. Me quedé en la entrada de la cocina esperando una señal para unirme, pero no llegó. A través del arco abierto podía escuchar sus risas, el tintineo de las copas. Alejandra estaba en su elemento. Su risa un poco demasiado fuerte, sus palabras un poco demasiado pulidas. De vez en cuando captaba fragmentos de la conversación. Hablaban de vacaciones, ascensos, de cómo esta casa tiene tanto carácter. La madre de Gabriel elogió la disposición de la mesa y Alejandra dijo: «Oh, mamá siempre tiene ojo para los detalles,
con un gesto rápido en mi dirección, antes de volver a sus invitados. Me quedé en la cocina cortando el pollo asado y acomodando los platos. Cuando llevé el primer platillo, Alejandra sonrió cortésmente, señalando una silla vacía cerca de la pared. «Solo déjalo ahí, mamá, gracias». Asentí y regresé a la cocina. Podría haberme unido acercado una silla, pero algo en su tono ligero despectivo dejó claro que no era parte de la escena. Era parte del servicio. Para el postre la casa olía a limón y vino. Las risas flotaban por el pasillo mientras lavaba los platos. Ese sonido solía calentarme el corazón. Ahora solo hacía que las paredes se sintieran más delgadas. Cuando los invitados finalmente se fueron, escuché a Alejandra y Gabriel hablando en voz baja en la sala. Sus voces llegaban lo suficiente para captar los bordes de sus palabras. «Hace demasiado», dijo Gabriel. «Deberías decirle que descanse más». Alejandra soltó una risa suave pero cortante. «Bromeas. Debería estar agradecida de que la dejamos quedarse. Algunos no tienen una familia en la que apoyarse». Me quedé helada con una mano aún sumergida en agua jabonosa. Por un momento pensé que había escuchado mal. Pero entonces ella rió de nuevo, y el sonido me cortó como vidrio. «Agradecida». Esa palabra otra vez tan pulcra, tan definitiva. Secé mis manos y cerré la llave. La luz de la cocina parecía más dura que antes, las esquinas de la habitación más pequeñas. Arriba podía escuchar a Teresa moverse en su cuna, su suave quejido, convirtiéndose en llanto. Alejandra no se movió. Subí las escaleras en silencio y levanté a la niña en mis brazos, meciéndola hasta que su respiración se calmó. En la penumbra de la nursery, miré su pequeño rostro y me pregunté si recordaría algo de esto. El olor a detergente, el ritmo de la lavadora, la forma en que las manos de su abuela temblaban al doblar su ropa. Más tarde, esa noche estuve en el cuarto de lavado, mientras la máquina golpeaba constantemente. Doblé camisas en rectángulos perfectos, apilándolas con cuidado. El sonido del ciclo me recordaba un latido constante mecánico imposible de controlar. Lo escuché hasta que el ciclo terminó. El tambor se detuvo y el silencio regresó. Luego apagué la luz y subí las escaleras cada paso más pesado que el anterior. La biblioteca se había convertido en mi pequeño refugio, un espacio silencioso, donde nadie pedía favores, solo direcciones. Iba allí casi todas las mañanas después de ordenar la casa, fingiendo que tenía pendientes. El olor a papel y polvo, el suave roce de las páginas al pasar, me recordaban la vida que dejé atrás antes de la enfermedad de Antonio, antes de que la estancia temporal de Alejandra se volviera permanente. Esa mañana la lluvia se había detenido lo suficiente para dejar entrar un rayo de luz a través de las altas ventanas. Estaba en el rincón de lectura clasificando una pila de libros donados para la bibliotecaria, la señora Mendoza, quien hacía tiempo dejó de decirme que no necesitaba ayudar. «Hábito», le dije una vez sonriendo. «Las maestras no se quedan quietas fácilmente». Estaba acomodando una pila de biografías cuando noté a una chica cerca del mostrador, abrazando una mochila rota contra su pecho. Tendría unos 14 o 15 años, postura torpe, los ojos saltando entre las computadoras y la salida como si no estuviera segura de dónde pertenecía. «¿Puedo ayudarte?», pregunté. «Dudo. Yo necesito imprimir algo para la escuela, pero aún no tengo mi credencial de biblioteca». Su voz temblaba esa mezcla de vergüenza y desafío que conocía tan bien. La había visto cientos de veces estudiantes tratando de parecer adultos, mientras esperaban que alguien interviniera. Caminé hacia ella y sonreí. «Puedes usar la mía hoy. Solo esta vez». Sus hombros se relajaron un poco. «Gracias». Mientras iniciaba sesión en la computadora noté que sus dedos temblaban. «¿Una presentación?», pregunté. Asintió. «Para la clase de español. Teníamos que escribir sobre alguien que cambió nuestra vida». Hizo una pausa mordiéndose el labio. «Elegí a mi tía. Ella me crió después de que mi mamá se fue.
Había algo en cómo lo dijo sin autocompasión, solo un orgullo silencioso que hizo que mi pecho doliera. La ayudé a ajustar los márgenes, le mostré cómo cambiar la fuente, esas pequeñas cosas que hacen que las palabras parezcan pertenecer. Me agradeció 3 veces antes de que la impresora cobrara vida. Cuando se fue, me despidió con una tímida sonrisa. «Deberías haber sido mi maestra», dijo. Me quedé allí un momento con sus palabras asentándose más pesadas de lo que ella sabía. Durante 25 años enseñar había sido mi latido. Pasé mis días sacando confianza de chicos que no creían tenerla, enseñándoles a pararse derechos, a hablar claro, a confiar en sus propias palabras. Y en algún momento olvidé cómo hacerlo yo misma. Cuando Antonio enfermó me dije que no tenía tiempo para nada más. Luego, después de que se fue, las necesidades de Alejandra llenaron cada rincón de mi día, hasta que no quedó espacio para mí. Me dije que era amor de ver familia. Pero ahora, parada en el silencio de la biblioteca, rodeada de filas de historias, escritas por personas que se atrevieron a usar sus voces, me di cuenta de lo pequeña que se había vuelto la mía. La señora Mendoza pasó con una pila de devoluciones. «Tú sí que sabes con los jóvenes», dijo. «Nunca has pensado en ser voluntaria aquí oficialmente. Nos vendría bien alguien como tú». Sonreí cortésmente, pero algo dentro de mí se encendió pequeño, inseguro, pero innegablemente allí. «Tal vez lo haga», dije suavemente. Al salir de la biblioteca el viento atrapó los bordes de mi abrigo y por primera vez en mucho tiempo no lo ajusté más. El día se sentía más ligero y yo también. Cuando la lluvia comenzó, la casa ya vibraba con movimiento. El aroma a perfume, el taconeo en las escaleras, el zumbido de la anticipación llenaban el aire de una manera que me recordaba las fiestas, las reuniones que Antonio y yo solíamos organizar cuando la risa aún pertenecía a todos en la habitación. Pero esta noche no era mía. Alejandra estaba radiante con un vestido de seda negra que brillaba al girar la cabeza. Gabriel la ayudó a abrochar el broche de su collar, su mano demorándose en su hombro, su voz baja y llena de orgullo. «Te ves increíble», dijo. Ella sonrió quitando pelusa invisible de su saco. «Es una noche importante», dijo. «Vendrán todos, hasta los socios». Su energía era contagiosa y por un momento me permití sentirla, la felicidad, la emoción. Mi hija había trabajado duro por su ascenso. Estaba orgullosa de ella. Eso era cierto, pero el orgullo y el dolor a menudo llegan de la mano. «¿Llegarán tarde?», pregunté fingiendo un tono casual. Alejandra revisó su reflejo en el espejo del pasillo guardando su labial en un pequeño bolso. «Probablemente. No me esperes despierta. Va. Hay sopa en el refri si te da hambre». Gabriel me sonrió mientras ajustaba su corbata. «Mantén la casa calientita para nosotros, mamá». Sonreí débilmente. «Siempre». El sonido de la lluvia se intensificó cuando salieron. Gabriel sostuvo un paraguas para Alejandra, y ella se inclinó hacia él riendo cuando su tacón casi resbaló en el escalón mojado. La luz del porche proyectó un suave halo sobre ellos, sus figuras borrosas por la lluvia, sus risas brillantes, jóvenes y lejanas. Me quedé en la puerta mucho después de que su auto salió del driveway, el olor a pavimento mojado y perfume flotando en el aire. Luego cerré la puerta suavemente con un clic que sonó demasiado definitivo. La casa exhaló en quietud. Apagué la luz del porche, me puse un suéter y me senté en el sofá. El reloj marcaba el tiempo. Arriba las tuberías gemían con el clima. Tomé mi celular no porque esperara un mensaje, sino porque era algo que sostener. Ahí estaba una nueva publicación de Alejandra. Su rostro brillaba en la pantalla enmarcado por la suave luz de un candelabro de restaurante. El brazo de Gabriel rodeaba su cintura, su sonrisa orgullosa y fácil. A su alrededor estaban los padres de Gabriel, algunos colegas de Alejandra, todos vestidos elegantemente. El pie de foto decía: «La familia lo es todo». Por un largo momento solo miré. Las palabras se volvieron borrosas cuando mis ojos se aguaron. Miré los rostros en la foto, familiares sonrientes, completos. Todos menos yo.
No era enojo lo que me llenaba. No realmente. Era algo más silencioso. Una especie de aceptación hueca. La comprensión de que en algún punto, entre el duelo y la supervivencia, había dejado de existir en su historia. Deslicé los comentarios. Hermosa familia. Felicidades, Alejandra, te lo mereces. Me encanta. Qué orgullo por ambos. Cada uno era una pequeña confirmación de que la imagen era verdadera para ellos, de que el mundo veía lo que Alejandra quería que viera: una vida perfecta, una familia completa. Nadie sabía que había otra persona sentada sola en la casa, que dejaron atrás aún manteniendo las luces encendidas. Dejé el celular en la mesa de centro y doblé las manos en mi regazo. Temblaban no de rabia, sino de algo más profundo, el reconocimiento de que ya había sido borrada mucho antes de esta noche. No con malicia, no de repente, sino lentamente, como una fotografía desvaneciéndose al sol. La lluvia presionaba más fuerte contra las ventanas, un ritmo constante que llenaba el silencio. Caminé a la cocina, me serví una taza de té y esperé a que la tetera silbara. La habitación olía levemente a jabón de limón y vapor. Pensé en todos los años que pasé intentando ser útil, llenando huecos, manteniendo la paz, suavizando bordes. Pensé que eso era el amor, servicio sin quejas, gratitud sin condiciones. Pero ahora, mirando el mostrador vacío donde solía estar la taza de café de Alejandra, me pregunté si el amor podía seguir siendo amor cuando se construía enteramente sobre la invisibilidad. El té se enfrió antes de que lo bebiera. Lo dejé allí, intacto. Arriba doblé una manta al pie de la cama. Alisé las sábanas, apagué la luz. A través de la cortina los faroles brillaban contra la lluvia y por un breve segundo imaginé a Antonio sentado a mi lado, su mano descansando suavemente sobre la mía. «Lo está haciendo bien», susurré en la oscuridad. «Estarías orgulloso de ella». La casa no respondió, pero pensé que escuché el leve zumbido de la lavadora abajo, un pulso suave y constante como un corazón que se niega a detenerse, incluso después de ser olvidado. Me recosté escuchando la lluvia hasta que se mezcló con mi respiración, y en algún punto, entre el sonido del agua y el silencio, entendí que el borrado ya había ocurrido, no cuando Alejandra me dejó atrás esta noche, sino mucho antes, cuando dejé de insistir en que aún existía. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. El leve siseo de la lluvia en la ventana de la cocina, el zumbido del refrigerador, el pequeño peso familiar de la rutina presionando suavemente contra mí. Me moví por las acciones: encender la cafetera, enjuagar la misma taza que siempre usaba hasta que abrí el refrigerador. Ahí estaba otra vez, un recipiente de plástico envuelto en aluminio, con una tira de cinta adhesiva estirada cuidadosamente en la parte superior. En marcador negro la letra cuidadosa de Gabriel Mamá Albóndigas. Las palabras pretendían ser útiles, supongo. Prácticas. Pero en el momento en que las leí, algo dentro de mí cambió. La etiqueta ya no era amabilidad. Era posesión, como un recordatorio de mi lugar, una instrucción silenciosa, disfrazada de consideración. Levanté el recipiente, mis dedos presionando contra el plástico frío. La condensación dejó pequeñas gotas de agua en mi piel. Lo puse en el mostrador. Lo miré por un largo rato y luego tomé mi celular. El clic de la cámara fue casi demasiado suave para escuchar, pero se sintió fuerte dentro de mí. No sabía por qué tomé la foto, tal vez para recordar, tal vez para probar que este momento era real, que no estaba imaginando en qué se había convertido mi vida. La foto brilló en la pantalla simple, ordinaria, casi absurda. Una caja de sobras etiquetada como una posesión. La miré, luego susurré: «No más». Las palabras salieron pequeñas pero firmes. Colgaron en el aire por un segundo antes de que el motor del refrigerador volviera a encenderse, tragando el sonido. Me senté a la mesa de la cocina, la que Antonio construyó hace décadas con tablas de roble viejo,
y saqué una libreta del cajón. Mis manos dudaron al principio, inseguras de qué debían escribir. La pluma flotaba sobre la página como si necesitara permiso. Durante años había escrito cosas para otros, listas de compras, notas de agradecimiento, permisos, instrucciones para niñeras. Palabras que servían un propósito pero nunca eran realmente mías. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, escribí para mí. Empecé simple. Querida Leonor. Luego me detuve mirando el nombre. Se veía extraño, casi extranjero, como ver mi reflejo después de años de olvidar mi propio rostro. Comencé de nuevo. Querida Leonor. No eres invisible. La pluma se movió más rápido después de eso. Escribí sobre la casa, las cenas, las risas que dejé de compartir. Sobre cómo el orgullo se convirtió en silencio, cómo el amor se suavizó en obligación. Escribí sobre la etiqueta en la caja y cómo hizo que mi estómago se retorciera. Sobre cuánto extrañaba a la mujer que alguna vez estuvo frente a un salón de clases y les dijo a sus estudiantes que cada voz importaba. A mitad de la página me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. No era una carta de despedida, no aún. Era algo más silencioso, más deliberado. Una promesa, tal vez. Un mapa para salir de la pequeña vida en la que me habían presionado. La lluvia había parado afuera, dejando las ventanas rayadas y brillantes. La luz se deslizó por la mesa, calentando el borde de la página donde descansaba mi pluma. Cerré la libreta y la guardé en el cajón, bajo los paños de cocina, junto al pequeño sobre que aún guardaba la última nota de Antonio para mí. No os olvides que el mundo aún es tuyo, Leonor. No había entendido lo que quiso decir entonces, pero ahora, sentada en esa cocina silenciosa, rodeada por el leve olor a albóndigas y jabón de limón, finalmente lo hice. Tiré el recipiente etiquetado a la basura, lavé mis manos y apagué la luz de la cocina. El leve eco de mis propias palabras no más me siguió por el pasillo, suave, pero seguro como el comienzo de algo que aún no me atrevía a nombrar. La primera vez que vi el volante estaba clavado en un tablero de corcho, en la biblioteca mesa de asistencia, para adultos mayores, asesoría legal y financiera gratuita. Jueves 10 a.m. 2 p.m. Estaba impreso en papel barato del tipo que se dobla en las esquinas, pero algo en él me hizo detenerme. Arrancé una de las pequeñas lengüetas de la parte inferior, la doblé en mi bolsillo y me dije que solo era curiosidad. 2 jueves después entré al centro comunitario. El edificio olía levemente a café y desinfectante, y las paredes estaban llenas de carteles sobre programas de comidas y actualizaciones de seguro médico. Estuve a punto de darme la vuelta 2 veces. Mis pendientes, mi lista, mi rutina, todo estaba esperándome. Pero el volante había estado en mi cómoda toda la semana y esa pequeña lengüeta doblada se sentía más pesada cada vez que la veía. La mesa de voluntarios estaba cerca de la ventana donde la luz de la mañana caía en suaves rectángulos sobre el suelo. Un hombre de unos 70 años levantó la vista de una pila de carpetas cuando me acerqué. Tenía el cabello plateado, gafas de armazón metálico y esa expresión paciente que viene de décadas de escuchar antes de hablar. «Buenos días», dijo poniéndose de pie para estrechar mi mano. «Soy José Torres, abogado jubilado voluntario a medio tiempo». Su apretón de manos fue cálido, firme. «Soy Leonor», dije. No estoy segura si este es el lugar correcto para mi pregunta. La mayoría no lo está, dijo amablemente. Empecemos por ahí. Nos sentamos frente a frente en una larga mesa plegable. Tomé aire intentando sonar casual. «Es sobre mi casa. Bueno, era mía de mi esposo y mía la compramos hace años. Pero mi hija ha estado manejando las cuentas desde que él falleció. Solo quiero saber si legalmente aún me pertenece». Asintió tomando un formulario en blanco. «¿Tienes algún documento, escritura, estados de hipoteca, algo por el estilo?» Saqué el sobre de Manila que había traído lleno de papeles viejos, que había guardado más por hábito que por intención. Los extendió sobre la mesa,
sus ojos escaneando cada página con una eficiencia silenciosa que me puso nerviosa. El sonido de su pluma golpeando ligeramente la mesa fue lo único que rompió el silencio. Después de unos minutos se detuvo y levantó la vista. «Señora Guzmán», dijo suavemente, «esta casa aún está a tu nombre, solo tuyo. El nombre de tu esposo nunca se agregó al título después de que refinanciaron en el 98. Parpadeé. «Eso no puede ser». Alejandra dijo. «Ella me dijo que todo se transfirió a ella después de que Antonio murió». El señor Torres negó con la cabeza. «Tu hija puede haber estado manejando los pagos, luz, impuestos, mantenimiento, pero eso no cambia la propiedad. Eres la dueña legal. Cada registro aquí lo confirma». Las palabras cayeron lentamente como piedrecitas en agua profunda. Sentí algo moverse dentro de mí. Primero confusión, luego incredulidad, y finalmente algo que no había sentido en años, el leve zumbido de la posibilidad. Me recargué mis dedos apretando el borde de la mesa. «Entonces, ella no puede venderla. No puede tomar decisiones sobre ella sin mí», sonrió amablemente. «No a menos que le des autoridad por escrito. Lo cual, por lo que veo, no has hecho». Por un largo momento no pude hablar. Mi vida durante los últimos 5 años se había construido sobre la suposición silenciosa de que la casa ya no era mía, de que era una invitada, una reliquia de una vida pasada. Ahora, de repente, el suelo bajo esa suposición se había roto, revelando algo sólido debajo. El señor Torres reunió los papeles con cuidado y los deslizó hacia mí. «Podrías querer visitar a un notario o un asesor inmobiliario», dijo. «Pueden ayudarte a explorar tus opciones, vender, rentar o transferir la propiedad si lo deseas. Pero asegúrate de que lo que hagas sea tu decisión». «Tu decisión». La frase resonó en mi cabeza mucho después de dejar el centro comunitario. Afuera el aire olía a lluvia de primavera y la luz del sol se atrapaba en los charcos como si el mundo entero se hubiera vuelto de cristal. Caminé a casa lentamente abrazando el sobre contra mi pecho. Cada paso se sentía desconocido, más pesado, pero también más firme. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando la lluvia golpear el tejado, mi mente dando vueltas a las palabras del señor Torres. «Aún está a tu nombre». Por la mañana algo dentro de mí había cambiado por completo. Me preparé café, planché mi blusa y revisé los cajones hasta que encontré la vieja tarjeta de un notario que Antonio usó hace años. Los bordes estaban amarillentos, la tinta desvaneciéndose, pero la dirección aún era legible. 2 semanas después me senté frente a una mujer llamada Rosa en una pequeña oficina de notaría en el centro de Querétaro. El lugar olía levemente a papel y pulidor de lavanda. Era de mediana edad, de ojos amables con uñas pintadas de un azul suave. «Entonces, ¿quieres confirmar la propiedad de un inmueble?», preguntó. «Sí», dije. «Y quiero entender qué se necesita para vender». Tecleó algo en su computadora, luego giró el monitor para que lo viera. Ahí estaba nuestra vieja casa. «Mi nombre, solo mi nombre, es completamente tuya», dijo. «Si decides vender, solo necesitarías ponerla en lista, firmar el acuerdo y proporcionar prueba de título. Todo lo demás puede arreglarse a través de un agente». Su voz se desvaneció en el fondo mientras miraba la pantalla. No estaba pensando en vender. No aún. Pero el conocimiento en sí era como un pulso corriendo a través de mí. Durante años me había considerado una invitada, una carga, una sombra en la casa de alguien más. Ahora me di cuenta de que había estado viviendo dentro de mis propias paredes todo este tiempo. Cuando salí de la oficina el viento era cortante, del tipo que te despierta. Caminé a la parada de autobús sin apresurarme. Mi reflejo titilaba débilmente en un charco junto a la acera mayor, sí, pero aún allí. Esa noche sentada junto a la ventana abrí mi libreta otra vez. La carta que había comenzado semanas atrás esperaba pacientemente entre sus páginas. Bajo la línea que decía «No eres invisible», añadí una nueva oración.
Aún tienes las llaves. Úsalas. Y por primera vez en años el silencio a mi alrededor no se sintió vacío. Se sintió vivo. El plan comenzó silenciosamente, casi por accidente. Al principio solo quería reunir información, entender qué era posible. Pero una vez que la idea echó raíces, se negó a soltarse. Empecé con una llamada a una agente inmobiliaria cuyo nombre me dio Rosa la notaria. Su voz era cálida, eficiente, profesional. Por supuesto, señora Guzmán, dijo. Podemos programar una visita para posibles compradores cuando estés lista. Todo puede manejarse con discreción. Esa palabra discreción se sentía tanto reconfortante como peligrosa. La primera reunión fue un martes por la mañana. Le dije a Alejandra que pasaría el día en la biblioteca. Apenas levantó la vista de su celular murmurando algo sobre la llamada de conferencia de Gabriel y la cita de juegos de Teresa. Claro, mamá. No olvides comprar más detergente si pasas por la tienda. Asentí y salí por la puerta. La agente Marisol me encontró afuera de la casa de estilo colonial, que había sido mi mundo por casi 40 años. El cielo estaba pálido y sin viento, el tipo de día que hace que cada sonido resuene. Era más joven de lo que esperaba, tal vez, en sus 40, con el cabello oscuro, recogido en un moño pulcro y una carpeta bajo el brazo. «Es una propiedad hermosa», dijo entrando. «Carpintería original, plomería actualizada, buen vecindario. Casas como esta no duran mucho en el mercado». La seguí por las habitaciones, cada una resonando con pasos y fantasmas. La sala aún olía levemente a pulidor de limón. La ventana de la cocina capturaba la misma luz que siempre había cuando Antonio estaba allí por las mañanas. Pasé mi mano por el marco de la puerta que él construyó, sintiendo la pequeña muesca, donde una vez midió mal y se rió de sí mismo. Marisol hablaba de metros cuadrados y valor de mercado. Asentí escuchando solo fragmentos. El sonido de mi propio latido era más fuerte que su voz. «¿Quieres establecer un precio de salida?», preguntó. Dudé. «Algo justo», dije finalmente. «No necesito exprimirla. Solo necesito que se haga». Sus ojos se suavizaron con comprensión. «Entonces lo manejaremos en silencio. Sin letrero de venta, sin casas abiertas. Solo visitas privadas». Cuando se fue me quedé en la entrada sosteniendo la carpeta que me dio. El aire en la casa se sentía diferente, ahora cargado, incierto, vivo. No le dije a Alejandra. No podía. Durante los siguientes meses construí mi doble vida con precisión cuidadosa. Las mañanas eran como siempre: preparar el desayuno, doblar la ropa, fingir que el ritmo aún encajaba. Pero las tardes se convirtieron en mis horas secretas. Cuando decía voy a la biblioteca significaba que me reunía con inspectores o firmaba papeles. Cuando le decía Alejandra voy a hacer mandados, significaba que revisaba listados de pequeños departamentos cerca de la costa. Cada mentira pesaba en mi lengua, pero la verdad debajo era más ligera que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Marisol me llamó una mañana a finales de mayo. «Tenemos una oferta», dijo, «por encima del precio de salida». Mi mano apretó el teléfono. «Eso fue rápido. Las buenas casas encuentran buenos compradores», respondió. «¿Quieres que sigamos adelante?». Miré por la ventana. Alejandra estaba en el driveway cargando compras al auto, su celular entre el hombro y la oreja. Reía por algo que no podía escuchar. «Sí», dije suavemente. «Sigue adelante». Cuando llegaron los papeles los firmé en la mesa de la cocina, mientras Alejandra estaba fuera. Mi mano tembló, pero la pluma no dudó. Cada trazo de tinta se sentía como reclamar una parte de mí que había perdido. La venta se cerró a principios de junio. Los fondos fueron directamente a una cuenta que abrí en silencio. Una con mi nombre solo. Me dije que no era engaño, no realmente. Era autopreservación. Encontré el departamento una semana después. Un pequeño de una recámara en Puerto Vallarta, a unas calles del malecón. Las fotos mostraban un balcón angosto con vista al mar, paredes azul pálido y suficiente luz para volver a cultivar plantas.
Antonio y yo visitamos Puerto Vallarta una vez en un viaje hace años. Él se enamoró de los muelles de pesca y de cómo la niebla llegaba como un suspiro sobre el agua. Algún día dijo: «Nos retiraremos aquí. Tú leerás, yo pescaré y cenaremos viendo los barcos llegar». No lo logramos, pero yo sí podía. La primera vez que visité el edificio, el aire olía a sal y cedro. Una mujer llamada Marta me mostró el lugar. «Es pequeño», dijo disculpándose. «Es perfecto», respondí. De vuelta en casa comencé a empacar en secreto. Primero cosas pequeñas, libros, álbumes de fotos, la colcha que hizo la madre de Antonio. Envolví cada una con cuidado y etiqueté las cajas solo con números. Cuando Alejandra preguntó por qué los closets se veían más vacíos, dije que estaba organizando. Sonrió distraídamente. Por fin dijo: «Llevas años hablando de ordenar». Cada noche escondía unas cajas más en el garaje detrás de muebles viejos que nadie usaba. Los de la mudanza llegarían el próximo mes, programados para un día entre semana, cuando Alejandra y Gabriel estarían trabajando. Marisol había manejado todo con eficiencia silenciosa. Mantuve mi rutina intacta hasta el final. Café por la mañana, ropa doblada al mediodía, cena listas a las 6. La vida de una mujer sin secretos, sin plan, sin pulso, más que el servicio. Pero por dentro estaba cambiando. Cada paso hacia la libertad se sentía como quitarse una capa de piel, crudo, necesario, doloroso. Algunas noches la culpa me golpeaba fuerte. Imaginaba allí a Alejandra entrando por la puerta después del trabajo, llamando mamá en un pasillo vacío, dándose cuenta de que me había ido. Esa imagen me retorcía el pecho. Sin embargo, bajo la culpa había algo más fuerte: paz. Brillaba justo delante de mí, silenciosa y paciente como la orilla al final de un largo camino. Una tarde, mientras doblaba la última carga de ropa, encontré un dibujo de Teresa entre las toallas. Un crayón de una casa, una familia de palitos. La palabra abuela, escrita en un corazón rojo brillante. Me senté con él por un largo rato, la garganta apretada. Luego lo puse con cuidado en la caja marcada con el 1. Sería lo primero que desempacaría en Puerto Vallarta. La noche que salieron a celebrar, la casa se sentía inusualmente tranquila. Sin taconeo en las escaleras, sin celulares, sonando sin televisión, zumbando de fondo. Solo la lluvia afuera, suave, constante, familiar. Pasé la tarde terminando de empacar, etiquetando cada caja con números pequeños y pulcros. Los de la mudanza llegarían por la mañana. Ya había arreglado la entrega de llaves y transferido el pago por el nuevo departamento. Todo estaba hecho casi. La cocina brillaba bajo la luz cálida. La había limpiado como mi madre solía hacer antes de que llegaran invitados, mostradores relucientes, cubiertos pulidos, toallas dobladas perfectamente en el asa del horno. Lo único que faltaba era la carta. Me senté a la mesa con una hoja de papel color crema. Era de una caja que Antonio me dio hace años. Siempre decía que merecía papel destinado a algo importante. Mi letra salió lenta al principio, insegura, como probando una voz que no había usado en mucho tiempo. Alejandra y Gabriel. Para cuando lean esto ya me habré ido. La pluma dudó allí por un momento antes de continuar. Esta casa nunca fue un regalo para que usaran. Fue mi promesa para conservar. Y ahora la estoy cumpliendo. Les dije la verdad sin enojo, solo con claridad. Cómo había amado esta casa, cómo Antonio la construyó con sus manos y su esperanza. Cómo me quedé aquí años después de que se fue, intentando hacerla un lugar de pertenencia otra vez. Cómo confundí el silencio con paz y el sacrificio con amor. Sí, podrán pensar que los he traicionado, pero solo he recordado quién soy. Hice una pausa escuchando la lluvia contra la ventana. En algún lugar casi podía escuchar la voz de Antonio, suave, aprobadora. La casa ha sido vendida. Los nuevos dueños llegarán por la mañana. Encontrarán sus pertenencias en la habitación de huéspedes y su correo reenviado. Hay comida en el refrigerador y los dibujos de Teresa están guardados en una caja marcada.
familia. Llévenselos. Merecen un mejor hogar que el que construimos desde el deber. Las palabras fluyeron más fácil después de eso. Escribí sobre la gratitud, no la que se exige, sino la que se da libremente. Les agradecí por dejarme ver crecer a mi nieta, por recordarme que el amor puede ser tanto un regalo como una jaula. Les deseé bondad incluso si aún no podían devolverla. Me voy a la costa sin Poake, a un pequeño lugar cerca del agua. No necesitan encontrarme. Cuando estén listos para entender, sabrán dónde buscar. Al final firmé simplemente mamá. Doblé la carta una vez, la metí en el sobre y lo sellé. Mis manos no temblaron esta vez. El frutero estaba en el centro de la mesa, manzanas pulidas, un pequeño racimo de plátanos, empezando a ponerse cafés. Coloqué el sobre junto a él, exactamente donde Alejandra lo vería primero. El papel se veía suave contra la madera como algo que pertenecía allí. Luego me puse de pie. Desaté mi delantal y lo doblé cuidadosamente en el mostrador. El reloj de la cocina marcaba las 10. Caminé por las habitaciones lentamente apagando las luces, una por una. La sala, el pasillo, el estudio donde aún estaba el viejo radio de Antonio en silencio. En el tenue brillo de la última lámpara eché un último vistazo alrededor. Las paredes que alguna vez guardaron risas, ahora solo tenían recuerdos, pero incluso eso se sentía más ligero. Ahora no un peso, sino un susurro de lo que había importado. En la puerta principal me detuve. Mi abrigo colgaba en el mismo gancho que había ocupado por 20 años. Me lo puse, abrí la puerta y salí a la lluvia. La luz del porche parpadeó una vez, como siempre lo hacía, y luego se estabilizó. Cerré la puerta detrás de mí hasta que escuché el cerrojo encajar, y mientras caminaba por el driveway, la casa quedó en silencio, cada ventana oscura, cada habitación, finalmente en reposo. El camino serpenteaba junto al río Lerma, como una cinta plateada bajo la luz de la luna. La lluvia finalmente había parado, dejando el pavimento resbaladizo y brillante, el mundo lavado y limpio. Mis manos descansaban fácilmente en el volante, el ritmo de las llantas, sobre sí el asfalto húmedo, constante como la respiración. Hacía años que no conducía tan lejos sola. Los faros se extendían hacia quitar adelante, capturando los contornos de los pinos y el leve brillo del agua entre ellos. En la distancia, el tenue zumbido de un tren de carga me acompañaba un compañero en el silencio. Encendí la vieja radio del auto. Primero estática, luego una melodía familiar. Rompió el silencio una canción folclórica que Antonio solía tararear mientras arreglaba cosas en la casa. Sin pensarlo me uní primero suavemente, luego más fuerte, las palabras regresando como memoria muscular. Mi voz sonaba más vieja ahora, más áspera, pero no importaba. Llenaba el auto como la risa solía llenar nuestra cocina. Cerca de la medianoche vi el brillo de una fonda justo al lado de la carretera, un lugar pequeño con un letrero de neón parpadeante que decía Café del Río. Me detuve, la grava crujiendo bajo las llantas y entré. El olor a café y canela me golpeó primero. Una mesera con ojos cansados y una sonrisa amable me trajo una rebanada de pay de manzana sin preguntar qué quería. De la casa dijo: «Noche larga, vida larga», respondí sonriendo. El pay estaba tibio, mantecoso, la corteza desmoronándose al toque de mi tenedor. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta el primer bocado. A mi alrededor el mundo se sentía más suave, menos afilado. Cuando volví a la carretera, las nubes comenzaron a disiparse. A través de los huecos las estrellas se mostraban silenciosas, firmes, antiguas. El dolor del duelo aún estaba allí, pero había cambiado. Ya no me aplastaba. Flotaban a mi lado ligero como la niebla sobre el agua. Bajé la ventanilla, dejé que el aire fresco de la noche rozara mi rostro y susurré al oscuro abierto: «Lo logramos, Antonio». Puerto Vallarta estaba a 1 kilómetros, pero por primera vez no me sentía perdida. Me sentía en camino. El departamento era más pequeño de lo que recordaba por las fotos, pero en el momento en que abrí la puerta del balcón,
El aroma del mar entró salpino. Un toque de lluvia. El aire era fresco, trayendo el sonido de las gaviotas y el leve zumbido de los barcos pesqueros. Desde el barandal podía ver el malecón extendiéndose a lo largo de la bahía, su arco de acero cortando contra un cielo matutino pálido. Dejé mis maletas y me quedé allí un rato respirando. El silencio aquí era diferente. No pesado, no vigilante, solo silencio. A la mañana siguiente, alguien tocó la puerta. Al abrir, una mujer pequeña con cabello plateado y postura de enfermera estaba de pie sosteniendo una canasta de panecillos. «Tú debes ser la nueva inquilina», dijo su voz enérgica pero amable. «Soy Margarita Díaz, todos me dicen Maggie. Departamento 2B». Sus ojos eran agudos pero amistosos, del tipo que ha visto mucho y juzga poco. Entró sin esperar invitación, mirando alrededor con aprobación. «Tienes la mejor vista del edificio», dijo. «Siempre le digo al casero que este lugar necesita a alguien que aprecie el silencio. Pareces de esas personas». Sonreí. «Tal vez lo sea». Dejó la canasta en el mostrador. «De arándano. Aún están tibios. Y si alguna vez necesitas compañía o sal o un desarmador, solo toca». Después de que se fue el departamento olía a panecillos y viento marino. Desempaqué despacio la colcha, las fotos, el dibujo enmarcado de la casa que hizo Teresa. Lo puse junto a la ventana donde la luz atrapaba las líneas de crayón. Esa tarde encontré una pequeña libreta en una de mis cajas, la misma que usé para mi carta hacia mí misma. Su primera página aún estaba abierta a las palabras débiles pero firmes. «No eres invisible». Tomé una pluma y comencé de nuevo. «Respira. El aire aquí sabe a libertad. Repara. El dolor aún está, pero más suave ahora. Vive. Nadie espera que sirva la cena. Nadie llama desde otras habitación. Y aún así se siente completo. Cada palabra me anclaba, cada línea una promesa. Mientras el sol se hundía detrás del mar, me senté en el balcón con una manta y uno de los panecillos de Maggie. El agua brillaba dorada, luego plateada, luego azul crepuscular. Un barco pesquero pasó su luz titilando como un latido. Me recargué en la silla, el aire fresco contra mi piel, y sentí que el silencio se asentaba, no como vacío, sino como paz. Por primera vez en años estaba en casa. La casa estaba oscura cuando Alejandra y Gabriel llegaron al driveway, con las risas de la celebración aún pegadas a ellos. La luz del porche brillaba débilmente, proyectando una delgada línea dorada sobre los escalones. Alejandra se quitó los tacones en cuanto entró. Mamá llamó. No hubo respuesta. Gabriel fue directo a la cocina aflojando su corbata. «Huele a que limpió», dijo abriendo el refrigerador. Los estantes estaban vacíos salvo por un cartón de leche y medio limón. Los mostradores relucían. Hasta el frutero parecía dispuesto, casi escenificado. Alejandra frunció el ceño. «Qué raro. Siempre deja la luz del porche encendida cuando salimos». Gabriel vio el sobre primero colocado cuidadosamente junto al frutero. Su nombre, Alejandra, escrito en la letra familiar y deliberada. Lo abrió antes de que ella pudiera detenerlo. El papel tembló en sus manos mientras leía. Alejandra vio cómo el color se le iba del rostro. «¿Qué es?», preguntó. Se lo pasó sin decir palabra. Ella leyó las primeras líneas en voz alta, su voz quebrándose. «Esta casa nunca fue un regalo para que usaran. Fue mi promesa para conservar. Y ahora la estoy cumpliendo». Sus ojos se abrieron. «¿Qué significa eso siquiera?». Antes de que pudieran procesarlo, el celular de Gabriel sonó. Miró el identificador de llamada. «Es la agente inmobiliaria», contestó. La conversación fue breve, sus respuestas cortantes. Cuando colgó, su voz era baja pero afilada. «Vendió la casa». Alejandra parpadeó. «No, eso es imposible. No podría, ni siquiera maneja los papeles. No necesitaba hacerlo». Espetó él. «Estaba a su nombre. Siempre lo estuvo». El aire en la cocina cambió. La mandíbula de Alejandra se tensó como si las palabras la hubieran abofeteado. «¿Quieres decir que todo este tiempo estuvimos viviendo en su casa
Gabriel no respondió. Se hundió en una silla frotándose la frente. Se fue Alejandra. La agente dijo que los nuevos dueños toman posesión mañana por la mañana. La habitación parecía cerrarse sobre ellos demasiado limpia, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Alejandra leyó la carta de nuevo, su voz, rompiéndose en la última línea. No necesitan encontrarme. Cuando estén listos para entender, sabrán dónde buscar. Su mano tembló. No puede simplemente irse, susurró. Después de todo lo que hemos hecho por ella. La risa de Gabriel salió áspera. ¿Todo lo que hemos hecho? Alejandra, ¿vivíamos sin pagar renta en su casa? No, dijo ella bruscamente con lágrimas acumulándose en sus ojos. No hagas esto contra mí. Pero ninguno habló después de eso. El silencio se extendió como una sombra por la habitación, tragando el eco de su discusión. Alejandra se sentó pesadamente, la carta aún en sus manos. Por primera vez miró alrededor de la casa y la vio diferente, no como suya, sino como un espacio prestado lleno del amor y el esfuerzo de alguien más. El frutero brillaba bajo la luz, el sobre descansando a su lado como un punto final. A kilómetros de distancia, en un pequeño departamento sobre el mar, Leonor regaba un helecho en su balcón. La brisa vespertina le rozaba el cabello mientras dejaba la regadera y a un lado. El agua brillaba en sus dedos. La frotó entre ellos sonriendo débilmente. Se sentía como libertad fresca, real, viva. Era una tarde gris cuando sonó el golpe en mi puerta. La lluvia apenas comenzaba de nuevo, golpeando suavemente contra el barandal del balcón. Estaba escribiendo otra entrada en mi diario, una que comenzaba con escucha cuando el sonido me sobresaltó. Al abrir la puerta, Alejandra estaba allí. Su cabello estaba húmedo por la llovizna, su abrigo arrugado por el viaje. Por un largo momento ninguno habló. Mamá, dijo finalmente. Su voz era fina, desconocida, como si la hubiera pedido prestadas a alguien más gentil. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado y asentí. Entró en silencio, sus ojos recorriendo el pequeño departamento, el sillón individual, la estantería, el macetero de helechos cerca de la ventana. Sus manos se retorcían como buscando algo que sostener. Es bonito, dijo suavemente. Diferente. Es suficiente, respondí. Asintió, luego miró hacia el balcón donde el mar brillaba a través de la niebla. No sabía que estabas aquí, dijo. Encontré la dirección en un aviso de reenvío. Gabriel no quería que viniera. Puse la tetera en la estufa manteniendo mis manos ocupadas. Pero viniste de todos modos. Alejandra se hundió en el sofá. No podía dejar de pensar en la carta. En la casa. En todo. Su voz titubeó. Luego se estabilizó. Quería decir que lo siento. Por cómo resultaron las cosas. Por cómo te tratamos. Apagué la estufa antes de que silbara. No me debes eso, dije en voz baja. Sí, te lo debo, insistió. Estábamos abrumados. Entre el trabajo, los niños, las cuentas, todo se sentía demasiado. Y tú estabas ahí, y era más fácil apoyarnos en ti que realmente verte. No me di cuenta de lo injusto que era hasta que te fuiste. Traje 2 tazas de té a la mesa, y me senté frente a ella. Se veía más vieja de lo que recordaba, cansada, los bordes suavizados por el remordimiento. Estabas abrumada, dije lentamente, por tener ahí alguien en quien podías depender. Y cuando eso se detuvo, lo confundiste con abandono. Se estremeció ligeramente, pero no discutió. Tal vez. Solo desearía haber entendido antes. El silencio llenó la habitación, no pesado esta vez, solo lleno. Afuera, la lluvia se redujo a una llovizna. Vendí la casa, dije finalmente, porque dejó de ser hogar mucho antes de que me fuera. No por enojo, por supervivencia. Los ojos de Alejandra se llenaron. Lo sé, ahora lo veo. Nos quedamos así un rato, el vapor del té enroscándose entre nosotras. Cuando finalmente extendió la mano sobre la mesa, tomé la suya. Sus dedos estaban fríos. Te extrañé, susurró. Extrañé la idea de ti, dije suavemente, la que pensé que aún tenía. Su agarre se apretó, luego se aflojó.
asintió con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Después de unos minutos se puso de pie alisando su abrigo. Debería irme. El viaje de regreso es largo. La seguí hasta la puerta. Nos abrazamos un abrazo que llevaba tanto disculpa como distancia. Cuando salió al pasillo se giró una vez más. ¿Realmente luces feliz aquí? Lo estoy, dije. Sonrió débilmente y por un momento vi a la niña que solía ser la que me tomaba de la mano al cruzar la calle, la que alguna vez creyó que su madre podía arreglar cualquier cosa. Luego se dio la vuelta y se fue. La vi caminar hacia su auto, la lluvia cayendo suavemente a su alrededor. Cuando el motor arrancó y las luces traseras desaparecieron en el gris, cerré la puerta. El aire dentro aún estaba cálido por el té, con un leve aroma a bergamota y lluvia. Me senté de nuevo a la mesa, abrí mi diario y escribí una palabra en la parte superior de una nueva página: liberar. Un año pasó como la marea bajo el puente constante, imparable, suave a su manera. Para entonces ya me había sentado en el ritmo de Puerto Vallarta. Las mañanas eran para caminar por el malecón, las tardes para el grupo de alfabetización en el centro comunitario. La mayoría de las mujeres que asistían eran mayores como yo, costureras, jubiladas, abuelas, viudas, todas aprendiendo a escribir cartas, listas, historias. Algunas escribían a hijos con los que no habían hablado en años. Otras escribían para sí mismas. Las ayudé a encontrar palabras que alguna vez sintieron inalcanzables. Cada vez que veía la chispa en sus rostros al darse cuenta de que podían escribir su propio nombre, sentía algo profundo dentro de mí asentarse. Enseñar de nuevo en silencio, sin calificaciones ni presión, se sentía como regresar a casa a una parte de mí que pensé perdida. Esa tarde, después de la clase, caminé de regreso a mi departamento junto al mar. El aire olía levemente a lluvia y sal. Las gaviotas llamaban sobre los muelles mientras la última luz se desvanecía sobre el agua. En mi balcón, la pequeña linterna de latón esperaba la que encendía todas las noches cuando el sol se ponía. Encendí un cerillo protegiendo la llama de la brisa hasta que prendió. El resplandor de la linterna se extendió suavemente sobre el barandal, volviendo la niebla dorada. La vi titilar respirando la calma que me había tomado una vida entera ganar. Mi celular vibró en la mesa a mi lado. Un mensaje de Alejandra. Dudé antes de abrirlo mi corazón, acelerándose de esa manera vieja y familiar. Era una foto, un recién nacido envuelto en una manta pálida, deditos curvados como promesas. Debajo, una sola línea. Su nombre es Leonor. Por un largo momento no pude moverme. La luz de la linterna temblaba en la página de mi libreta abierta. Las lágrimas vinieron silenciosamente, no agudas como el duelo, sino suaves como liberación. Puse el celular en la mesa, me recargué en la silla y dejé que el viento marino rozara mi rostro. El mundo se había tornado un azul profundo indulgente. En algún lugar más allá del agua, la noche comenzó a zumbar llena de finales que finalmente se habían convertido en comienzos.